Bueno, vamos a darle seguimiento a estas otras informaciones. Mucha actividad en los partidos de oposición durante el fin de semana. Sí. Realizaron el cierre de sus congresos, la elección de la secretaría, por ejemplo, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, pues ellos estuvieron realizando sus nuevos secretarios en cuanto a los departamentos y a las divisiones que tienen ya estructuradas para comenzar a hacer oposición, porque mucha gente dice que están involucrados en parte de sus congresos para organizarse, pues luego entonces lanzarse a las calles a hacer oposición al gobierno de turno. Por cierto, Danilo Díaz, secretario de Asuntos Electorales. Como bien lo planteó aquí el otro día. Sí, como lo planteó Danilo. Es necesario que nosotros tengamos una oposición robusta. Y seria, sobre todo. O sea, exactamente seria. ¿Sabe cómo seria? Yo creo que deben pensar, hablando de ese tema que tú tocas, Abe, de que es seria. Yo creo que los partidos de oposición, o los partidos en sentido general, porque hoy el que está en la oposición, mañana le toca ir al bate. O quiere. Ir al bate, y generalmente sucede, aunque no sea en el lapso de tiempo que ellos programan o pretenden o desean, pero siempre sucede, porque aquí ha habido alternabilidad en el poder, aquí han pasado por el Palacio Nacional todos los grandes partidos. Estuvo el Partido Reformista, el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido de la Liberación Dominicana, ahora el Partido Revolucionario Moderno, que es un desprendimiento del PRD, como también lo fue el PLD. Sí. Pero tienen que cambiar la forma de hacer oposición, porque aquí hacer oposición se entiende que es tratar de desacreditar y de descalificar a los miembros del partido de turno en el gobierno o cualquier acción, cualquier iniciativa que tome el presidente de turno. Y las cosas no deben ser así, porque eso lleva al descrédito, a la vulgarización incluso del diálogo. Exactamente. Yo veo, por ejemplo, y ya saliéndome quizás un poquito del contexto de los partidos, un comentario que comentábamos antes de empezar el programa, del señor Antonio Isa Conde, que estuvo en el gobierno, en el Partido de la Liberación Dominicana, que fue inclusive ministro de Energía y Minas, refiriéndose al hallazgo de tierras raras en la República Dominicana, y decía como que eso no era seguro, que había que investigar. Entonces, la pregunta que a mí me viene a la mente, digo, ¿cuál es el objetivo? Porque cuando usted hace una afirmación, cuando usted expresa un juicio, cuando usted comete una acción, tiene que tener un propósito, porque las cosas no son porque sí. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la intención, el objetivo de un comentario de esta naturaleza? Porque yo supongo, y el señor Isa Conde es una persona edificada, el señor Isa Conde es una persona que se supone que tiene una preparación académica por encima del ciudadano corriente. Cuando hace una afirmación, tiene que tener en cuenta que eso de la tierra rara no lo ha dicho exclusivamente el presidente de la República. Aquí vino el secretario de Estado de los Estados Unidos y se refirió a ese tema dándolo por un hecho. Que fue producto de una investigación. A eso voy. Él está leyendo, él está dando la información en base al informe que le hizo los ingenieros del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, no está inventando. Y yo no creo que el presidente Luis Abinader ni el secretario de Estado de los Estados Unidos se arriesguen a hacer una afirmación contundente en torno a un tema de crucial importancia como esa, si no tiene evidencia, ¿verdad?, irrefutable de que eso es así. Entonces, ¿qué es lo que usted persigue? ¿Por qué sembrar dudas? ¿Por qué tratar de arrojar sombra sobre lo que ha hecho el otro? Y yo creo que eso es lo que tiene a la oposición en un estado de descrédito. Un estado vegetal, como digo yo. Y que además produce inclusive una cierta apatía dentro de la población. Claro. Porque tú dices, ya están hablando disparate ahí ya. Esa es la reacción natural. Tienen que ser serios, Julio. Hay que ser serios. Una oposición seria que no atomice y que la gente pues pueda confiar nueva vez en la oposición política, que si se quiere está fragmentada. Hubo mucha actividad durante el fin de semana
que recibió el pabellón de voleibol al comité político y al comité central del Partido de la Liberación Dominicana. Allí se eligieron las 19 secretarías que van a partir de ahora, dentro de ese colectivo político, a generar las iniciativas para, si se quiere, hacerle oposición al gobierno. Ahí está el expresidente de la República, Danilo Medina, cuando llega al encuentro conjuntamente con otro de sus compañeros de partido. Ahí podemos ver a Francisco Javier y también a su asistente personal de toda la vida, Carlito Pared, y demás personajes que están dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que acudieron también para refrendar y validar a los diferentes ejecutivos de esas secretarías que van a partir de ahora a elaborar las iniciativas de oposición frente a las políticas públicas. Lo propio lo hizo también el partido La Fuerza del Pueblo, que estuvo en Higüey en el cierre de su congreso ofreciendo información, y allí el presidente Fernández dijo que los apagones, habló de los apagones. De los apagones, de la falta de gas. De la falta de gas, que es un hecho. También habló de que Juan Julio Campos, que sacó 47,000 votos, que no ganó la senaduría, entonces le explicaba que allí pues el oficialismo había comprado esa candidatura, y el hombre se pronunció de manera vehemente y como lo caracteriza con relación a darle funda al gobierno. Esa es la realidad. Entonces ya se están nucleando en torno a estos aspectos para arrancar de un litoral y de otro la oposición al oficialismo. Vamos a escuchar primero a Danilo. ¿Qué dice Danilo cuando iba entrando a la reunión del pabellón de voleibol para la elección de la secretaría? Vamos a escucharlo. Presidente, la expectativa de este proceso eleccionario del PLD. Bueno, es como parte del 10º Congreso que faltan por elegir al secretariado, y hoy vamos a elegirlo de manera democrática y libre. Esperamos que salga lo mejor para el país y para el partido. Dice el PRM que se mantendrá en el abajo. del 28, Presidente. Hoteles nunca se va la luz. En los hoteles no hay apagones, y qué bien que así sea, pero exigimos el mismo trato a los ciudadanos de la República Dominicana que viven en esta provincia, en el municipio de Higüey, que son castigados permanentemente con tandas de apagones al tiempo que se aumenta la tarifa eléctrica. Eso es inaceptable y lucharemos contra eso en la Fuerza del Pueblo. La inflación no baja, pero tampoco se compensa con ingresos que permitan hacer frente a la nueva realidad. Y eso tiene al pueblo dominicano en una alta preocupación, porque sus condiciones materiales de vida se han deteriorado, el poder adquisitivo ha disminuido. Ahora hay un nuevo factor de inflación, hay una nueva causa, y vamos a ver justamente cómo la inflación va a seguir por el tema de la tasa de cambio. Con una tasa de cambio a 62 por 15, eso tiene un efecto inflacionario. Por tanto, la presión inflacionaria también va a aumentar en los próximos días como consecuencia de todo esto. Y la escasez del gas, que ya es una realidad, no solamente es un rumor. Saludar, como se estira a hacer en eventos de esta naturaleza, a la figura central, principal de este evento, agradecer las atenciones. Ahí estuvo el acto de la Fuerza del Pueblo, que debo decir, Juan Julio Campos fue diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, cerca de 25 o 30 años militando en esa organización política. Él tenía el liderazgo del de ese colectivo, luego pasa a formar parte de la alianza como candidato a senador, y hoy ya oficializa su entrada al Partido La Fuerza del Pueblo. O sea, ya en esa zona se queda prácticamente el PLD sin un representante de cierto nivel y de altura. Sí, se queda sin facticidad. Sí. En ese sentido. En ese aspecto sí, creo que queda por ese lado queda Robert de la Cruz, que viniera a sustituir también a Juan Julio Campos en cuanto al liderazgo del PLD en la provincia, pero ya es un hecho que ellos se están preparando. Ahora bien, estaría quizás un poco apresurado hacer un juicio en función de quién va a encabezar una posible alianza de esos dos partidos de oposición, porque necesaria y obligatoriamente, para poder lograr una compactación, estar compactos y que se articule una alianza real,
uno tendrá necesariamente que ir de la mano con el otro, porque si siguen divididos, partidos divididos no ganan elecciones. Esa es la realidad. No, hombre, y además yo creo que el objetivo de la oposición debe ser crecer, pero en función de esa población que todavía no tiene una preferencia política determinada. Porque que uno pase a otro sigue siendo los mismos. Estén en una fila o estén en la otra, en un colectivo en el otro, en un partido en el otro, numéricamente es lo mismo. Es así, y la oxigenación de la Fuerza del Pueblo es el PLD. Sí, claro. Y la oxigenación del PLD es la Fuerza, del, pueblo. Fuerza del Pueblo. Entonces están militando de una u otra forma y tienen que converger en un punto común. Eso es lo que yo creo como un ciudadano, porque muchas veces aquí en política, y estoy casi convencido de que es así, en política 2 y 2 no son 4. No. En política 2 y 2 no son 4.